Oiga, y hoy es el Día Mundial del Riñón. Siempre el segundo jueves de cada marzo, de cada año, obviamente, se celebra este día con la crear conciencia del cuidado que tenemos que tener sobre nuestros riñones. Por eso el tema del día de hoy es sobre la insuficiencia renal. Hay que cuidarla. Entonces vamos a platicar con nuestro experto, el doctor Leonardo Reynoso. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un gusto tenerte con nosotros y vamos a platicar de este tema largo y tendido. No te ni tan largo ni tan tendido. Pero depende del público. Concreto Sí, en claro. el tema de que es un tema muy importante. Incluso se hizo viral recién en redes sociales el tema de los hermanos Riñón que nos tenía todos llorando. No sé si lo llegaron a ver una Sí, caricatura. claro, se hizo muy viral. Así es. Que hablábamos de la Sí. importancia de esto. Platíquenos, ¿qué es la insuficiencia renal? Miren, la insuficiencia renal es un problema renal, una disminución en la tasa, ¿sí? Y cambios estructurales en el riñón que dura más de 3 meses, por eso es crónico. ¿Sí? Y hoy que es el Día Mundial del Riñón es muy importante hablar porque se ha vuelto un problema de salud pública en las últimas décadas, muy importante no solo en México, sino también en el mundo. Ya me habían mencionado los síntomas, hinchazón en las piernas, en los párpados, orina espumosa, cansancio, síntomas como náuseas, vómitos, etcétera, y muchos más, pero son los principales. ¿Y cuál es el mejor tratamiento para esto? Yo siempre he dicho que es la prevención, ¿ok? Porque una vez detectada la insuficiencia renal, ya no es reversible, ¿sí? Cuando se encuentra en etapas medianas, una etapa 3, etapa 2, podemos hacer muchas cosas para prevenir que avance a etapas avanzadas, ¿sí? Pero cuando se encuentra ya en etapas finales, ya es muy difícil hacer algo por los pacientes, ¿sí? Muchas veces necesitan de un trasplante de riñón o llegar a diálisis. Entonces siempre es mejor la prevención. Claro. Ahora, para llegar, estás hablando de la prevención exactamente. ¿Qué malos hábitos tengo yo o qué hice para que mi riñón empezara a presentar estos hábitos? Fallo renal. Muy bien. Para ello, primero voy a hablar de las causas de la enfermedad renal, que son las no tradicionales, que se han vuelto muy famosas en el gremio de la nefrología, que las no tradicionales no tienen que ver con la diabetes, con la hipertensión, sino con el estilo de vida y el ambiente, ¿sí? Sí. Claro. Hay algo que se le llama insuficiencia renal mesoamericana, que recientemente se está investigando porque es una insuficiencia renal que se da en Centroamérica, en Latinoamérica, porque hay muchos trabajadores agrícolas que se exponen a climas calurosos, y eso los está deshidratando recurrentemente. Y como no se hidratan bien, ¿sí? Eso le hace que el paciente esté teniendo lesión renal consecuentemente, o sea, muy recurrente. Entonces, lo principal es la hidratación. Bien. ¿Ok? El consumo de la sal, muy importante, ¿sí? Consumir más de 2 gramos de sodio por día aumenta el riesgo de hipertensión y con la hipertensión aumenta el riesgo de desarrollo de insuficiencia renal crónica. Aparte, pues bueno, los refrescos, ¿sí? Comidas o bebidas muy azucaradas. ¿Por qué? Porque esto aumenta el riesgo de que pueda desarrollar diabetes en algún momento de su vida y la principal causa de insuficiencia renal en México es la diabetes, ¿ok? Sí. Eso es lo principal. Todo lo que destaca, por supuesto, el cuidado de nuestros riñones, desde la hidratación hasta este tipo de costumbres, incluso que a nosotros los mexicanos a todo lo sazonamos con salecita y demás, Sí, ¿verdad? claro. Sí, es muy importante, pues, más o menos una medida estándar de menos de 2 gramos de sodio, una cucharada cafetera al ras, Claro. eso es una medida estándar de 2 gramos de sodio al día. Y sí, importante quitar los aleros de la mesa, ¿ok? Sí. Sí, porque como es un problema de salud pública muy importante, pues sí se debería hacer algo con la sal, ¿ok? Digo, y no es que estemos crucificando a la sal No, como claro tal. que no. No. Siempre todo es Todo con bueno, medida. nada es malo, pero siempre con su medida que tiene que hacer. No más de 2 gramos al día de sal. No más de 2 gramos. Perfecto. Y empiezan a llegar preguntas del público. Muchas gracias por comunicarse. Y te dicen, me hice una química sanguínea y salí con creatinina de 1.9. ¿Eso ya es insuficiencia renal? Probablemente sí, habría que ver en el tiempo si esa creatinina ya tiene más de 3 meses. Si ya tiene más de 3 meses, ya es insuficiencia renal. Pero si es algo que recientemente se diagnosticó, hay que investigar que no sea de semanas o días porque puede ser reversible, ¿sí? Pero si ya tiene más de 3 meses, es insuficiencia renal crónica. Estar en control constante justo Sí. de eso. ¿Cuál es la medida que tiene que ser? Aquí es 1.9. 1.9. ¿Cuál es el estándar? Va a depender mucho del sexo. Los hombres tendemos a tener un poquito más de creatinina, más o menos en promedio 0.9, 1.1, porque tenemos más masa muscular,
algo hormonal, etcétera. Las mujeres tienden a tener una creatinina un poco más baja, en promedio 0.7, 0.8, 0.9 y también depende mucho del consumo proteico. Entonces, eso es más o menos en promedio lo que debería manejar una persona de creatinina, aunque hay algunas limitantes de la creatinina, como por ejemplo hay personas que tienen alto consumo proteico, que les gusta hacer mucho ejercicio de pesas, tienden a tener creatininas un poquito más altas, 1.3, 1.4, pero no significa que ya tengan un problema renal. Entonces siempre hay que tratar de valorarlo en el contexto del paciente, pues. Ah, bien, perfecto. Excelente. Por acá, doctor, justo hablando también de los hábitos y demás, nos preguntan, ¿tomar creatina como suplemento si hago ejercicio de pesas puede dañar a los riñones? Lo que estábamos mencionando. No, siempre hay que tener cautela, siempre hay que hacerse un control previo a consumir creatina, pero la creatina es el suplemento que mayor evidencia tiene dentro de la comunidad científica. Ha mostrado muchos beneficios. Lo que sí puede ocurrir es que después de tomar creatina puede aumentar un poco la creatinina sérica, pero es algo esperado. Okay. No es un reflejo de un empeoramiento de la función renal, porque pues bueno, en el cuerpo empezamos a producir más creatinina, más consumo de proteínas, ahora tomando un poquito más de creatina aumenta un poco más, pero no es un reflejo de un empeoramiento de la función renal. Bien. Yo estaba preocupado, oiga. Ay, que tú tomas eso. Como yo consumo al gimnasio y se sale un poquito alto en la creatina. Ah, Puede ser, bien. sí, puede ser por el consumo de creatina, pero no es un reflejo de que tengas falla falla renal. Gracias, doctor. No sabe lo que acaba de decir. Ya se le quitó. Dice Ernesto, ¿es verdad que el no tomar agua en el día daña los riñones? Sí, claro. Los riñones, cuando están muy deshidratados durante el día, más o menos el 20% del volumen de sangre le pertenece al riñón. Entonces, si nosotros durante el día estamos deshidratados, menos sangre le llega a los riñones y mucho más fácil pueden dañarse. Entonces, la base de la hidratación en todo el día debe de ser el agua natural. No hay una medida estándar de cuánta agua tenemos que tomar, si 3 o 4 litros, 1,5. Es lo que tu cuerpo te pida, pero de preferencia sí estar muy bien hidratado durante todo el día. Bien. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede, doctor, en ese sentido en nuestros riñones cuando de la nada, bueno, no de la nada, pero sí que se cambia ese switch a decir ya pasaste o cruzaste la línea para llegar a un fallo renal? Cuando nosotros pues pusimos a trabajar de más a nuestros riñones, evidentemente no tomando agua, ¿y qué sucede si solamente tomamos refresco, los azúcares? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Bueno, principalmente pues todos los químicos que contienen las bebidas ultraprocesadas son lo que pueden dañar el riñón, y aparte, como menciono, si tu base de hidratación es tomar jugos, tomar refrescos, aparte que dañas el riñón con los químicos que contienen, Claro. no lo estás hidratando bien, entonces pues ya tienes un doble daño al riñón. Entonces, pues bueno, como dice Sergio, pues hay que tener todo con medida, sí, Exacto. ¿verdad? No pasa nada si de vez en cuando y una vez al mes te tomas una Coca-Cola, pero hay que tener conciencia de que tomarlo todos los días sí nos puede dañar, como ya les había mencionado. Así Aparte es. de que daña el riñón, Sí. aumenta el riesgo de que desarrollemos diabetes, y la diabetes nos puede ocasionar una enfermedad renal más severa. Claro, e incluso también la función de las bebidas alcohólicas en nuestros riñones, ¿qué sucede también? Cuando se consume en excesos, sí puede dañar el riñón, daña un poco más al hígado, Claro. pero también al riñón en medidas excesivas. Digo, también todo con medida. De repente se antoja una copa de vino, una cerveza y de vez en cuando, no pasa nada. Pero cuando se vuelve muy frecuente y de manera excesiva, sí puede dañar el riñón. Aumenta el riesgo de hipertensión y también aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Así es. Y más todavía si no tomas, Sí. si no tomas Agua. Si no tomas agua, sí. Dice Lulú, de 26 años, doctor, tengo piedras en los riñones. ¿Por qué salen? ¿Es necesaria la cirugía o con pastillas se quitan? Bueno, depende del tamaño de la piedra, ¿sí? Normalmente una piedra de más de 5 o 7 milímetros requiere cirugía, en algunas ocasiones no, dependiendo de la localización. Sí es importante investigar de qué están compuestas, porque de esa manera podemos evitar que se formen más, ¿sí? Y la principal medida terapéutica para las piedras en el riñón, de hecho, es el consumo de agua. El consumo de agua de 2.5 a 3 litros por día, y eso sí está bien estudiado, disminuye el riesgo de que se formen más piedras. ¿Ok? De 2,5 a 3. 2,5 a 3, sí. 3. Esos pacientes sí les tenemos Ojo, contada el agua. pacientes, por Claro, favor. a cuidar de nuestro organismo, y justo el agua también que haga su función. Nos dicen por acá, doctor, tengo 12 años que me dicen que arrojo proteínas en la orina, pero yo no tengo ningún síntoma. ¿Esto es insuficiencia renal? Sí, claro, también la insuficiencia renal se puede definir como la presencia de proteínas,
más de 300 miligramos por día, o albuminuria, que es una proteína específica de más de 30 miligramos por día. Y aunque no tenga síntomas, también hay que considerar algo importante, que la enfermedad renal es también silenciosa, o sea, empieza a tener síntomas ya en etapas muy avanzadas, ¿ok? Y sí se le debe de hacer una intervención. Si tiene proteinuria hay que investigar por qué tiene y hay que empezar a intervenir con fármacos, con dieta, ¿ok? Para que esto no progrese, porque si no se hace ninguna intervención puede progresar. Entonces, si la proteína en orina sí es significado de insuficiencia renal. Bien. Dice por acá Arturo, de 70 años, saqué creatinina de 1.35. ¿Es malo? Tiene 70 años. 70 años. Habría que investigar bien su contexto, consumo de proteínas, ejercicio, porque también tenemos que tener en cuenta de que no solamente envejecemos de la piel, ¿ok? Nuestros órganos también envejecen, claro. ¿sí? Y a partir de entre los 35, 40 años empieza algo que se llama senescencia renal, ¿ok? Que es un envejecimiento del riñón, va disminuyendo la tasa de filtrado, ¿sí? Y pues en adultos mayores, pues tasas entre 60 y 70 pueden ser normales, pero habría que calcular la tasa de filtrado con esa creatinina para ver si es normal para su edad, ¿sí? Entonces, que una creatinina de ese nivel, un paciente 75, pues yo creo que se debería hacer un chequeo, ¿sí? Hay que investigar, ¿ok? Si también hay que ver consumo de proteínas, si se hace ejercicio, pero lo más probable es que sí tenga algún grado de daño renal. Claro, Bien. ahí está la importancia, incluso ya lo hemos mencionado, de acudir a nuestros chequeos oportunos. Sí, claro. Y por aquí justo, doctor, nos preguntaban qué significaba mucha espuma al orinar. Ya nos decía que era uno de los síntomas, pero yo quisiera también ahondar, a una vez ya diagnosticado con alguna falla o daño renal, ¿qué es lo que sigue para el paciente? ¿Cómo es que se puede llegar a controlar o cambian estos hábitos? Muy bien, miren, depende en qué etapa se encuentra, ¿ok? Todavía cuando nos encontramos en una etapa 2, etapa 3, etapa 4 podemos intervenir mucho. Aquí el objetivo es disminuir la progresión de la enfermedad a etapas finales para evitar que el paciente requiera diálisis o un trasplante, ¿ok? Ya en etapas muy avanzadas, cuando el paciente debuta en etapa 5, es muy difícil intervenir, pero se pueden hacer algunas cosas, ¿ok? Pero el paciente tarde o temprano va a requerir de diálisis, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los pilares? Tratamiento farmacológico y tratamiento dietético 50-50, ¿ok? Claro. Tanto los fármacos como la dieta van a ser parte importante del tratamiento de la enfermedad renal. No solamente tomar pastillas, claro que sí, nos va a ayudar mucho, pero la dieta va a ser una parte importante del tratamiento. Por supuesto. Doctor, ¿con qué quieres concluir el tema del día de hoy? Pues bueno, como estamos en un país con muy alta prevalencia e incidencia de enfermedad renal, Así es. pues me gustaría decirle a los pacientes que si tienen familiares, que tienen insuficiencia renal, si tienen amigos, se encuentran en una zona endémica, no duden en hacerse chequeos. Eso puede cambiar mucho su pronóstico y su calidad de vida. ¿Qué estudios son Detección esos? temprana. Los estudios para detección, un examen general de orina para detectar que no tengan proteínas, ¿sí? Y una química sanguínea para ver glucosa y creatinina, ¿ok? Son los principales, son los de Excelente. base. Pues un placer, doctor, que nos haya acompañado esta mañana. Platíquenos también si lo podemos encontrar en alguna red social o números. Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Dr. Leonardo Reynoso, nefrólogo, y en teléfono 33 35 96 78 60. Excelente. Este número de Cualquier cosa, teléfono y también tenemos WhatsApp. dejamos también el teléfono ahí con Pina para que si no alcanza a apuntar, no se preocupe, llámenle aquí a Pina al programa y ella con mucho gusto lo va a dar. Un placer, Gracias, doctor. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Gracias. Y a tomar agua, ya nos dijo el doctor, más vale prevenir. Pero Seguimos agua con- buena, ¿eh? Sí, También. hay que- Agua o de natural. Jamaica, no te creas. Agua natural. No de limón. Seguimos con más. Sí.